Vale. Vamos a dar comienzo a la cuarta y última de las actividades formativas que vamos a tener de nuestra asignatura. Quedaría pendiente el seminario, si el Señor lo permite, para final de enero, un sábado para final de enero, en el cual se verían los temas de métodos y recursos. En la sesión de hoy tenemos dos temas. El tema 12 de evaluación, que nos va a servir de introducción y de aplicación final, y en medio, el corazón de la sesión formativa de hoy es el tema 7. Es un tema preciosísimo de cómo se aprenden las actitudes y valores. Es un tema central en nuestra asignatura y en nuestro ministerio como docentes de enseñanza evangélica. Si me lo permitís, vamos a comenzar con un devocional que también nos va a servir en parte ya de metodología de los temas que vamos a ir implementando durante la sesión de clase. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo 8, nos encontramos una experiencia paradigmática que tuvo el Señor Jesús con sus discípulos, aquellos que acababa de llamar para que aprendieran con él. Recordáis que Jesús, para que aprendieran con él, no los citaba un día o una hora en la sinagoga, sino que le dijo: estad conmigo aquí viviendo. Durante 3 años y medio estuvieron día y noche, 24 horas todo el tiempo viviendo con Jesús para aprender de él. Es la mejor forma de aprender. El discipulado es con el maestro en la vida y en las experiencias diarias. Y aquel día había sido largo en el Sermón de la Montaña. Luego el Señor había sanado muchas enfermedades y dolencias. Mientras que él estuviera aquí lo haría. Y ahora comenta una experiencia paradigmática en el versículo 23, cuando calma la tempestad. Cita así la palabra del Señor: y entrando él, nuestro Señor Jesús, en la barca, y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Nótese que había entrado el Señor Jesús en la barca y los discípulos le siguieron, que algunos eran marineros. Era un día de calma para trasladarse de la zona de Galilea, donde estaba, a través del mar de Galilea, a la zona de Gadara. Y dice la Escritura que he aquí. Cuando la Escritura dice he aquí, es que lo que viene a continuación es algo paradigmático, es algo sorprendente, es algo importante, significativo. No es una proposición subordinada más. He aquí, lo que va a ocurrir es muy llamativo. Se levantó una gran tempestad, de golpe. Las tempestades no se levantan de golpe. Las tempestades vienen acusando el viento, luego viene la tormenta, luego viene la lluvia y detrás viene la tempestad, lo cual suele servir a los barcos para protegerse en buen puerto. Pero hay otra situación en la escritura en la que un personaje iba a trasladarse de un lugar a otro en barco y también estaba dormido cuando dice la escritura que Dios levantó una gran tempestad. ¿Recordáis qué personaje era? Jonás. ¿Quién levantó la gran tempestad? Dios. El Señor nos quiere enseñar, igual que a sus discípulos, a través de las pruebas de la vida. Y en este caso, el Señor permite pruebas en la vida para que aprendamos a confiar y a tener fe en Él. Él pudiera evitarnos las pruebas, Él pudiera evitarnos las aflicciones, pero Él dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo que le ocurre a las personas es que tenemos poca fe, que tenemos miedo. Desde la caída del ser humano entró el miedo, el pánico, que nos paraliza a perder cosas.
nos paraliza a perder la salud, nos paraliza a perder el empleo, a perder la economía, a perder una persona que nos quiere y sobre todo a perder la vida. Es a lo que más miedo le tienen las personas, el temor a la muerte. Y el Señor corrige a sus discípulos. Una prueba es una prueba que se puede aprobar o se puede suspender. Y el Señor permite pruebas en nuestra vida no para que las suspendamos, sino permite pruebas en las que Él nos ha capacitado cual maestro para que podamos aprobarlas. Él sabe si la vamos a aprobar o la vamos a suspender, pero somos nosotros quienes tenemos que darnos cuenta de cómo está nuestra alma. Si confía en Dios o si tiene temor. Si nosotros hubiésemos estado en aquella barca, pudiéramos haber dicho quizás, esta barca no se va a hundir, porque con nosotros está el Señor. Y Él ha dicho que vamos a llegar al otro lado. Si la tormenta es grande, mucho más grande es el que está con nosotros. Pero los discípulos no habían aprendido eso. Los discípulos, ¿qué fue lo que el Señor le corrigió? ¿Por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo? Hombres de poca fe. Alguien pudiera decir, claro, es que llevaban 2 días con Jesús, llevaban poco tiempo con Jesús. Es correcto, habían aprendido poco con Jesús. Pero mira, os enseño la palabra. Ellos eran personas adultas. El Nuevo Testamento acababa de empezar, pero ¿qué había escrito ya? Todo el Antiguo Testamento. Y cita la Escritura que estas lecciones se han escrito para nuestro aprendizaje. Cita Corintios. Todo esto se ha escrito como ejemplo para nosotros. Cuando el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, es para que el pueblo aprendiese. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Tenían ellos la palabra de Dios? Sí. 39 libros. ¿Tenían fe en su corazón? Poquita. ¿Qué le dice el Señor? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Pero este es el misterio de la fe. A veces no se trata solamente de oír muchas cosas y muchas lecciones, sino que esas lecciones calen en nuestra alma. Porque quizás ellos hubiesen, estoy casi seguro que ellos habían escuchado muchas historias, si no todas las historias de la Biblia, que son paradigmáticas. Entre paréntesis, ¿recordáis cuando el Señor Jesús saca a Israel de Egipto? Lo libera con mano poderosa y lo lleva a la tierra prometida. Un viaje de más de 1 año y pico de duración. ¿Recordáis por dónde lo llevó el Señor? Lo llevó por el desierto. Y cita la Escritura que lo llevó por el desierto para probarlos. El Señor nos pudiera llevar ya directamente al cielo, pero nos lleva por la escuela de la vida para probarnos, para enseñarnos a confiar en Él. Recuerda, la primera prueba que le ocurre a los israelitas en el desierto fue que se quedaron sin agua. ¿Les proveyó el Señor de agua? Sí, de hecho hicieron toda la travesía y de sed no perecieron. El Señor les proveyó agua de múltiples maneras. Pero cita la Escritura que el Señor lo llevó por el desierto para probarlo. Detrás de cada lección había una prueba. Y el pueblo tenía que aprender a confiar en Dios. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? Que aprendió Josué, aprendió Caleb, ya Moisés venía aprendido de los 40 años que había estado en el desierto anteriormente, pero los demás dicen que tenía el corazón duro, eran duros de servir. ¿Escuchaban las lecciones de Dios? Sí. ¿Veían las señales de Dios? Sí. ¿Confiaban en su corazón? No. Apenas que le atacaron los amalecitas, otra vez tuvieron miedo. Apenas que les faltó el pan y Dios le daba el maná cada día, decían, nos acordamos de las ollas de carne. ¿Para eso nos ha sacado de Egipto? ¿No había sepulcro en Egipto para que perezcamos? Nótese la misma palabra de los apóstoles en la barca. Perecer en el desierto. ¿Cómo iban a perecer? Si el Señor los había sacado de Egipto con mano poderosa, era para su gloria, para que la adorasen en la tierra prometida, no para dejarlo morir en el desierto. Pero era un pueblo que no entró en la tierra prometida, dice la Escritura, por incredulidad, por poca fe. ¿Habían oído los apóstoles todas estas lecciones? Sí, y todas las de los profetas mayores y menores, y todo lo que ocurrió con los reyes.
Ellos fueron aprendiendo durante varias lecciones hasta que llegó la prueba final. Cuando estaban en la tierra prometida, a las puertas de la tierra prometida, recuerden que no entraron como el Señor le dijo. Dice, entrad y poseed la tierra, que todo el lugar que pisar en la planta de vuestros pies será vuestro. Pero ellos tuvieron miedo de entrar. Enviaron 12 espías que durante 40 días recorrieron toda la tierra y los espías trajeron informes. Josué y Caleb traían informes positivos. La tierra realmente es buena, una tierra que fluye leche y miel. Grandes son sus frutos. Recordáis que traía un racimo de uva cargado entre dos personas, de lo rico y lo grande que era. Pero también decían los otros espías que grandes eran los enemigos, soldados fuertes, valerosos en batalla que aniquilarían a sus mujeres y a sus hijos. Y también eran grandes las murallas de las ciudades fortificadas y los gigantes de las montañas de Anac. Pero Caleb y Josué en fe mandaron a callar al pueblo y dijeron, ellos son grandes, los problemas es grande, la tempestad es grande, pero nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios está con nosotros. El amparo de Jehová se ha apartado de ellos y está con nosotros. Si el Señor nos dice que tomemos la tierra, la tomaremos fácilmente. Y dice Josué una frase paradigmática. Nos lo comeremos como pan. Decirlo, por favor. Nos lo comeremos como pan. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros comernos una hamburguesita en un pan blandito? No nos cuesta nada de trabajo. ¿Qué trabajo le iba a costar a ellos conquistar la tierra prometida? Nada, fácilmente. Si hubiesen confiado en el Señor. ¿Confiaron? No. Se llevaron 40 años dando vueltas por el desierto hasta que murió toda la generación mayor de 20 años, excepto los que tuvieron fe, Josué y Caleb. Moisés no entró por otra deliberación. ¿Habían aprendido los apóstoles cuando estaban en la barca esta historia y otras historias? No. ¿La habían escuchado? Probablemente sí. Eso es lo clave y es el misterio también a veces de la fe. No hay una técnica, no hay una táctica. Es una acción sobrenatural que hace el Espíritu Santo en la vida de nuestros estudiantes. Nuestra responsabilidad es ministrar la palabra del Señor. Y el Señor hará una obra sobrenatural en el corazón de aquellos que tengan un corazón blando, que mediten en la Escritura, que quieran agradar a Dios. No hay truco, va sencillo, pero sí hay un conjunto de cositas que sumadas dan honra a Dios. Aquellos que endurecen el corazón por muchas señales, por muchos milagros, por muchas palabras que escuchen, van a seguir teniendo su corazón duro de incredulidad. Pero nosotros hoy vamos a aprender cómo Jesús enseñaba a sus discípulos, con las pruebas de la vida, con las experiencias de la vida y con las historias bíblicas, porque están puestos como ejemplo para nosotros y para nuestros estudiantes para que aprendan a confiar en el Señor, a tener fe en el Señor y por supuesto para ser salvos y darle gloria. Amén. Amén. Señor Dios bendito, te encomendamos la clase de hoy para que tú te puedas glorificar y también te encomendamos a cada uno de los estudiantes, Señor, para que tú te puedas manifestar sobrenaturalmente en sus vidas por medio de tu Espíritu Santo, en medio de esta prueba que también para ellos resulta este proceso de aprendizaje que a veces es de grande esfuerzo. Rogamos que tú estés con nosotros y tú te puedas glorificar. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema 12, que nos va a servir de introducción. Tema 12 es evaluación. Vamos a gastar en 7 minutos lo que es la idea de evaluación para luego nos sirva de introducción al aprendizaje de actitudes y valores, que es el tema principal de hoy. Os voy a compartir un pequeño clip de 7 minutos y vamos introduciéndonos en este tema. Aquí tenemos
una presentación de introducción a la evaluación, ya que generalmente los estudiantes a magisterio, como sois vosotros, los estudiantes de máster, cuando hablamos en el sistema educativo de evaluación, generalmente pensamos, o rápidamente nuestra mente se va a una calificación, se va a un referente educativo por el cual calificamos y ponemos una nota a un alumno. Sin embargo, en el sistema educativo actual, ya de hace tiempo, cuando se habla de evaluación, se refiere a todas las variables que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hablamos del propio sistema educativo, hablamos de los maestros, hablamos de los objetivos, de los métodos, de las planificaciones, por supuesto también hablamos de los alumnos, pero son más variables, es decir, no solamente estamos hablando de evaluación para referirnos a cuánto y cómo aprende el alumno, sino evaluación de todo lo que implica y es mejorable en el sistema educativo. Por eso hay un análisis para que pueda haber una mejora con unos resultados. Y esto está continuamente retroalimentándose, como se ilustra en este dibujo, en este gráfico. Tenemos que la evaluación tiene varios apartados, es una valoración de los contenidos, se usan unos instrumentos y técnicas, tiene varias fases, la inicial, la procesual y la de producto final. ¿Y para qué se usa la evaluación? Pues para diagnosticar el aprendizaje del alumno, para mejorar nuestro sistema de aula, a quién se evalúa, como decíamos antes, instituciones, docentes, alumnos también. Es pertinente y una de las cosas más llamativas que la evaluación no solamente se hace al final del proceso de aprendizaje para comprobar que el alumno va aprendiendo, sino que hay una evaluación inicial, lo que llamamos diagnóstica, cuando hacemos una evaluación para conocer los esquemas previos que tiene un alumno sobre el conocimiento que nosotros vamos a implementar. Si nosotros llegamos a un centro educativo en septiembre para dar clases de enseñanza evangélica, no sabemos qué nivel de aprendizaje tienen nuestros alumnos. Nos podemos encontrar alumnos que lleven 3 años recibiendo enseñanza evangélica, como nos podemos encontrar alumnos que sea la primera vez que se matriculen en la asignatura. Nos podemos encontrar alumnos que sean de iglesias o de familias evangélicas, y nos podemos encontrar alumnos que no conozcan ni quién es Jesús, como nos lo hemos encontrado. Entonces hay una evaluación inicial, y con esa evaluación inicial se realiza la planificación de lo que nosotros vamos a impartir durante el curso. Luego hay una evaluación de proceso, la que se llama formativa. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje vamos tomando nota, vamos apuntando detalles, cosas a mejorar, y hay una evaluación final, sumativa, al final de curso, al final del trimestre, donde además de la calificación que se le pone al estudiante, también evaluamos otras características, otras variables, como hemos comentado anteriormente. Y esta evaluación sumativa tiene también la ventaja de que se convierte para el curso siguiente en evaluación inicial, ya que para el curso siguiente, si tenemos a los mismos alumnos, pues ya los conocemos. Y habría que añadirle, obviamente, alguna novedad de algún estudiante nuevo que se fuera incorporando. Vale. Hablando propiamente dicho de evaluación dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje, nos parece oportuno que captéis la idea de para qué se hacen las pruebas. ¿Para qué se hacen las pruebas? Una prueba es un indicador de evaluación, o también, como se escucha hoy, la palabra estándar, ¿vale? ¿Qué es una prueba o qué es un indicador de evaluación? Pues mira, me explico. Si nosotros queremos medir la temperatura de un líquido o la temperatura de una persona, tenemos un instrumento que nos indica la temperatura, que es el termómetro. Pero a veces no tenemos a mano ese termómetro, que es totalmente fiable. Nos dice, el aceite está a 90 grados, puedes freír las patatas. Y como no lo tenemos, tenemos que recurrir a otros indicadores que no son tan fiables, pero que nos orientan. Cuando vamos a freír patatas, ¿qué es lo que solemos hacer para comprobar que el aceite está a buena temperatura? No metemos el dedo dentro y nos quemamos, sino que solemos echar una patatita, y si vemos que la patata se queda quieta,
es que el aceite sigue tibio. Pero si la patata empieza a moverse, significa que ya el aceite está a buena temperatura y echamos el resto de patata. Eso es un indicador de temperatura. Uno es totalmente fiable, el termómetro, y otros son aproximados. Quiero decir que no todos los indicadores son fiables al 100% y a veces tenemos que recurrir a indicadores aproximados para ver qué es lo que hay dentro de la persona que no se puede ver. Es como ocurre con el pescador. Aquí tenemos otro indicador de pesca. La persona que está pescando lanza una caña con un anzuelo que está debajo del agua con una lombriz. ¿Cómo sabe el pescador que su caña ha pescado algo? Si no lo ve, si el pescado está debajo del río o del mar, pues para eso pone unos indicadores luminosos en el puntero de la caña o acústicos, como son unos cimbales o cascabeles. Y cuando el pez pica, la caña empieza a moverse, tin, 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 hace ruido o se visualiza. Eso es un indicador de que se ha pescado. Otros indicadores más populares los tenemos en un coche, en un vehículo, indicador de gasolina. ¿Cómo sé yo la gasolina que va dentro de un coche? No lo sabemos. Y si no tuviéramos indicadores, pues nos estaríamos quedando sin gasolina continuamente. Entonces el indicador me dice si tengo mucho, regular o poco. Y estos indicadores pues también los hay de gráficas, de economía, de desarrollo humano, también en el contexto educativo. Ya cada vez las gráficas, los paneles y este perfil de indicadores cada vez están más extendidos. Bien, pues en la enseñanza, para nosotros los indicadores son fundamentales, porque cuando nosotros vamos impartiendo algo en un alumno, como tenemos aquí en esta ilustración, vemos que el alumno va captando una serie de ideas, pero nosotros desde fuera nos preguntamos ¿qué es lo que habrá aprendido? Y nosotros no podemos hacer un escáner del cerebro de la persona como hace un médico para ver cómo se encuentra alguno de sus órganos. Nosotros tenemos que, desde fuera, plantear pruebas para verificar y comprobar qué es lo que el alumno ha aprendido. Es lo que comprobamos en la mente y, por supuesto, también cuando hablamos de actitudes y valores en el corazón, en la persona en general. Entonces, para nosotros los indicadores son fundamentales. Son pruebas que el alumno hace para demostrar que ha aprendido. Por ejemplo, si nosotros estamos enseñando los números a una clase de segundo o tercero de primaria y luego le enseñamos la prueba de la suma, la operación de la suma. Y le hacemos una prueba, 2 más 7, y le preguntamos. Si contesta 2 más 7, se queda titubeando y dice 6. Bueno, pues obviamente no ha aprendido. Y si una persona no ha aprendido, pues nosotros tenemos que implementar otra vez la lección para que la aprenda eficazmente y luego en otra prueba compruebe o verifique que ha aprendido. Y a la semana siguiente le podemos preguntar mediante prueba, ¿cuántos son 2 más 7? Bien, pues 2 más 7 son 9. Cuando ya contesta con naturalidad, podemos pasar a la siguiente enseñanza, que sería la multiplicación. Obviamente no nos vamos a las ecuaciones, que serían secundarias, porque estaríamos haciéndole una prueba que le frustraría, suspendería y suspendería constantemente. Algo similar ocurre en el alma. Cuando el Señor nos prueba, Él sí sabe qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Él sí lo sabe, y lo sabe muy bien, porque Él escudriña nuestros corazones como nadie. Lo conoce mejor, por supuesto, que nosotros mismos, que no sabemos las razones y motivaciones que a veces nos mueven. Pero las pruebas de la vida, las pruebas que el Señor permite como fuego que va horneando nuestra alma para purificarnos, nos demuestran a nosotros, qué es lo que hemos aprendido en fe. ¿Hemos aprendido a confiar en el Señor? ¿Seguimos teniendo miedo, como cuando vivíamos sin Cristo? ¿Seguimos titubeando y turbados por la aflicción del pecado o de los problemas del mundo? ¿O confiamos y descansamos en el Señor? Aun cuando vienen las pruebas, las dificultades, nos gozamos en Cristo. Todo este tipo de pruebas nos van mostrando a nosotros cómo anda nuestro espíritu. Hablando del área cognitiva, de la mente.
hablando del área cognitiva, es decir, de aquellos contenidos que os decíamos la semana anterior que eran cognitivos, las ideas, principios, datos, hechos históricos. Bien, pues hay instrumentos para evaluar. El instrumento más popular son los exámenes, pruebas o exámenes, pero hay otros muchos instrumentos, test de cortos de evaluación, test de verdadero o falso, pruebas cortas en las cuales tienes que identificar entre 3 palabras cuál es la respuesta correcta, cuestionarios, portafolios, lista de control, rúbricas, etcétera, etcétera. Todos estos instrumentos nos van a ayudar a detectar qué es lo que el alumno va a ir aprendiendo en cuanto a contenidos cognitivos. Bien, hay indicadores de proceso, es decir, que se usan a mitad del trámite, a mitad del curso, a mitad del trimestre, como es esto. Si nosotros queremos ir desde cualquier lugar de España hacia Madrid y vemos un indicador de dirección a Madrid hacia la derecha, pues sabemos que vamos en el buen camino, seguimos adelante. Pero también hay indicadores de productos, indicadores finales. Si nosotros decimos que aprenderemos a llegar a Madrid cuando el alumno pise el kilómetro 0 que se encuentra en la Puerta del Sol, entonces habremos llegado al final. Es un indicador de producto. Entonces, el sistema de enseñanza actual usa los estándares o los indicadores como referentes educativos. En vez de usar las metas que nosotros estamos aprendiendo, le llaman estándares. Pero no nos confundamos con las terminologías, porque esto de los estándares se está usando en España desde la LOE, desde hace poquitos años. Sin embargo, en Chile ya lo aprendimos nosotros en los años 80 y no sé de cuándo se estaría usando allí. Es decir, la idea, para no confundirnos, es captar el concepto de lo que es una meta a lo que es un indicador de evaluación. Luego, la nomenclatura que tenga casi va a dar igual, porque quizás mañana o dentro de un año vuelva a cambiar, pero el concepto no puede cambiar. Vale, bueno, ya estamos viendo que, que la evaluación nos va mostrando qué es lo que hay en la mente y en el corazón de las personas y el significado popular de las pruebas, que sirven para algo. Hay pruebas académicas, pero también hay pruebas en la vida que sirven para mostrarnos. Que os suene que hay evaluación cuantitativa, esto que habéis visto ahora, para la mente, se suelen utilizar evaluaciones cuantitativas. Respuestas de verdadero o falso, seleccionar en un test sobre 4 cuestiones cuál es la respuesta correcta, completar en un versículo cuáles son las palabras que faltan. Son instrumentos cuantitativos. Pero también hay evaluación cualitativa, de la cual hablaremos al final, pero vamos describiendo. La evaluación cualitativa no es tan objetiva, sino es algo que se hace un informe de evaluación del alumno por lo que yo observo, por lo que a mí me parece, por respuestas representativas. Yo le planteo al alumno un estudio de casos sobre la honradez de que se le ha encontrado un monedero y intuyo de que su honradez va creciendo o no. Entonces ahí se hace informes de evaluación cualitativo, que se describe, no es algo objetivo, no es algo axiomático, es algo que se va describiendo según los indicadores que vamos recopilando. ¿Vale? Bien, el aprendizaje de actitudes y valores, Anso, yo sé que estuviste el año pasado, así que ahora voy a hacer algunas preguntas. Tú, porfa, ahora no me vayas a contestar, ¿vale? Que si lo recuerdas, el año pasado hicimos preguntas similares, gracias. ¿Vosotros recordáis quién es Bezaleel y Aholiab? Pregunto. ¿Lo sabéis quiénes son? ¿No? Bueno, no son personajes... ¿Quién? ¿Quién lo sabe?
No, a mí, Francisco Castro, creo recordar que no son las hijas de un profeta que Dios le indicó el nombre que le No, debía poner. Bezaleel y Aholiab son las personas No, que Dios sí, nombró para que... Carolina, ¿tú lo sabes? sí, que, bueno, la nombró para diseñar algunas, bueno, el templo. Amén. Ujú, Estuvieron colaborando con Moisés para ujú, diseñar el tabernáculo, ¿vale? eso es. Y cuando digo que aparecen, no aparecen pocas veces en la Biblia, aparecen en 10 capítulos todo lo que hicieron. Por eso que no es un personaje de la genealogía, que obviamente eso no lo sabe nadie, pero Bezaleel y Aholiab aparecen en 10 capítulos de la Biblia todo lo que hicieron y eran personas adiestradas y encomendadas por el Señor para el diseño e implementación del tabernáculo, una actividad preciosa que ellos tuvieron encomendada. Vale, ahora me voy a explicar mejor. Voy a hacer una pregunta y quien lo sepa, que levante la mano, pero así, no levantarme la manita virtual, sino la mano así, ¿vale? ¿Sabéis quién fue el primer rey de Israel? ¿Quién lo sabe? Francisco, Joaquín, ¿solamente dos? Ah, vale, no cortaron. Vale. Pregunto, ¿quién fue el primer rey? Uno que me responda. Uno, responde a viva voz, abrí los micrófonos. Abrí los micrófonos un rato, aunque sea... Olaya, responde, lo tiene. Sí. A mí me viene Saúl a la mente. Pero bueno, eso Claro. no tiene que haber duda, era Saúl. Es que como era fácil, dijo aquí, aquí Bueno, trampa, hoy aquí trampa. estamos jugueteando, Una pregunta más difícil. Si alguien lo sabe, por favor, levantad la mano. ¿Recordáis o sabéis de qué tribu era el rey Saúl? Mira, Jonathan. ¿Benjamín? Pero ¿quién ha respondido sin levantar la mano? ¿Quién ha dicho Benjamín? Mira, Yo. Eva, qué simpática. Levanta la mano. Eva, era de la tribu de Benjamín, que era la más pequeña. Vale, no chafármela otra vez. Voy a levantar la mano y no contestar, solamente a que yo le diga. ¿Recordáis cómo se llamaba el segundo rey de Israel? ¿Lo sabéis todos? El segundo rey de Israel, María Elvira, ¿cómo se ¿Era llama? David? ¿David? David, ¿estáis de acuerdo que el segundo rey era David? Amén, Sí. hermana, amén. Bien, bien. Ahora viene la pregunta, pero no contestar, sino Vale. levantar la mano. ¿De qué tribu era el rey David? ¿En qué ciudad nació el rey David? Hay dos que lo saben y los demás, tres que lo saben. Olaya, Benjamín, Francisco. ¿Sabéis de qué tribu era y en qué ciudad nació David? Benjamín. De la tribu de Judá, pero ya donde nació. Ah, En Belén. En Belén. En Belén. pero mira la otra vez. Pero Ya se han chivado. ya se han chivado otra vez, pero ustedes me estáis chafando todas las ideas. A ver, no voy a seguir porque si no me voy a llevar toda la tarde aquí con la cosa. Lo que quiero decir es que muchos de vosotros no sabíais que el rey David había nacido en Belén, ¿vale? No lo sabíais. Teníais un conocimiento cero de ese dato. Es un dato. Pero en un momento había adquirido el conocimiento, habéis pasado de 0 a 10. Quien no lo sabía, podíais recordar que cuando Dios fue a nombrar un rey para suceder a Saúl, que le había desobedecido, mandó a Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí que vivía en Belén, de Judá. Belén Efrata. Quizá esa historia no sea muy popular, si es popular, que David no nombró a sus hijos grandes, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón y nombró a un muchachito, a un joven, al más pequeño de sus hijos. Pero sí recordáis que cuando nació nuestro Señor Jesús, estaban unos pastores en el campo y aparecieron unos ángeles. He aquí os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Esa historia es muy popular. La conoce muchísima gente. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesús? En Belén. ¿Dónde era la ciudad de David? Belén. Esa es la lección ahora, que se puede pasar de 0 a 10 en un minuto. Indudablemente hay lecciones que son más largas y lecciones que son más difíciles. Si tuviéramos que hablar de los viajes misioneros de Pablo, ¿vale? Estaríamos en 0, bueno, igual ustedes conocéis ya datos, pero tendríamos que dedicarle por lo menos 3 meses a explicar todas las lecciones de los viajes misioneros de Pablo. Hay lecciones que se aprenden en un minuto y lecciones que se aprenden en 3 meses y lecciones que llevan un curso. Estamos aprendiendo. Quiero decir que de 0 se pasa a 10 en un momento. Sin embargo, con las actitudes y valores no ocurre lo mismo. Con las cosas mentales sí, yo algo no lo sé, estoy en 0 y paso a 10. Pero con las actitudes y valores vamos a aprender en el siguiente clip que no partimos de 0. Muchas veces partimos de negativo. Vamos a compartirlo a ver si me explico, ¿vale? Y luego vamos haciendo preguntas. Comparto pantalla. Si no veis, por favor, me lo hacéis constar o no escucháis bien, ¿vale? Vosotros recordáis. No se ve nada. ¿No se ve? No. Y no se escucha. Vale. ¿Recordáis de qué árbol? Vale, tranquilo. El árbol. De la ciencia del bien y del El mal. árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Recordáis? Ahora se ve y se escucha. En el huerto del Edén, cuando Sí, el Señor sí, pero no está desde el principio. pero Sí, no está... importa, no importa. parientes, Adán y a Voy a hacer Eva, algunas preguntas, pero no contestéis. ¿recordáis por favor, de esto qué está- árbol No contestéis, no porque ya podían está comer? precontestado, ¿vale? Vale. El árbol. De la ciencia del bien y del El mal. árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ¿qué ocurría si comían? Morirían. ¿Qué ocurrió? Morirían. Ciertamente morirán. Ciertamente moriréis. Amén. Dice algo más. Seréis Porque como vuestros nosotros. ojos serán Abierto. abiertos y ciertamente moriréis. Seréis como nosotros, ¿no? Las dos cosas ocurrieron. Las dos cosas ocurrieron. Nuestros ojos fueron abiertos y desde aquel momento conocemos el bien, que lo conocíamos antes porque el Señor nos creó en inocencia, pero desde aquel momento también conocimos el mal, desde el momento de nuestra rebelión contra Dios. La rebelión misma que tuvo Satanás, que el Señor los reprenda, que es un conflicto bélico. Rebelión viene de conflictos bélicos, un conflicto armado, es una cosa terrible, muy fea, que hicieron las huestes de maldad en el cielo. Pues ahora le hemos seguido nosotros, conociendo el mal. Y ciertamente moriremos, pero además antes de morir, lo cual estamos separados de Dios hasta que Él por su gracia nos reconcilie, conocemos el mal. Y el mal tiene muchas caras. El mal tiene muchas caras. Miren, cuando el Señor nos crea, dice la Escritura que nos ha creado a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. A veces habla la Escritura de que somos imagen de Dios, en los Salmos dice que somos semejanza de Dios. Son términos similares, sin embargo el Señor usa a imagen y semejanza, usa los dos términos. La imagen pudiera describir, aquí lo ponemos entre paréntesis, los atributos naturales de Dios. Sabemos que Dios tiene atributos inherentes a Dios. Dios es todopoderoso, Dios es espíritu, inmutable, omnisapiente, eterno, etc. Entonces, cuando nosotros llevamos su imagen, implica que llevamos una parte de Él, una muestra de Él. Si una persona tiene una imagen de Cristóbal Colón, no significa que tenga al Cristóbal Colón o al monumento de Cristóbal Colón que se encuentra aquí en Huelva, tiene una muestra
de ese Cristóbal Colón. Si nosotros no podemos ser nunca todopoderosos, porque el único ser todopoderoso es el Señor, pero si tenemos una muestra tenemos algo de poder y algo de sabiduría y algo de existencia, y nuestro espíritu es eterno y somos espirituales, y el Señor ha puesto eternidad en nuestras vidas. Entonces llevamos una imagen de Dios, una pequeña muestra de Dios. Pero cuando hablamos de la semejanza, observar la semejanza. El Señor es amor, el Señor es gozo, el Señor es verdad, paz. Pero al conocer el mal, el bien y el mal, implica que hemos conocido el mal. Todos los valores tienen por definición todos un contravalor. Por ejemplo, lo contrario del amor es el odio. Lo contrario del gozo es la aflicción, la tristeza, la amargura. Lo contrario de verdad, pregunto, Mentira. mentira. Lo contrario de paz, Guerra. guerra, violencia. Lo contrario de justicia, Injusticia. de generoso, Egoísta. egoísta. De bueno. manso, Altivo. Orgullo. irascible, sí, que se mezcla con el siguiente, humilde, Orgulloso. orgulloso, altivo. Vale. Observáis, pues, que de todos los valores existe el valor puro, pero también existe el contravalor puro. Y ahora en nuestro ser se integra todo, porque tenemos el bien y tenemos el mal. Ciertamente nuestra naturaleza está caída, está contaminada por esto que se llama pecado. Odio, tristeza, mentira, es el pecado. Y el Señor no quiere que nosotros caractericemos un poquito de verdad y un poquito de mentira, aunque seamos a veces pacíficos y a veces violentos. El Señor quiere que seamos perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor quiere que caractericemos todos estos atributos, lo leímos al principio, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos la nueva naturaleza, hemos nacido de nuevo, pero tenemos este tesoro en un vaso de barro que tiende a la carnalidad, tiende al pecado. Por eso, eso que nos ocurre a nosotros, hemos de ser conscientes que también le ocurre a nuestros alumnos, para identificar, para comprender, para aprender vosotros hoy cómo aprenden nuestros alumnos. ¿Cuál es el terreno en el que estamos ministrando? Es un corazón a imagen y semejanza de Dios con una naturaleza caída. Continuamos en este tema. Las actitudes y valores hemos ido clasificando de un diccionario bíblico todas las que hemos ido encontrando, tanto la actitud como el contravalor. Y tenéis la relación, la tenéis en el temario. De momento hemos encontrado 328. Es decir, que cuando el Señor nos ha creado muy bien. Somos seres muy completos, a su imagen. Fíjense lo que está diciendo: bondad, justicia, paz, son palabras mayores, son virtudes absolutas. Para nada venimos del mono. Hay quien se jacta de venir de un animal. Nosotros somos seres gloriosos. Pero para aprender de estas actitudes y valores, las hemos ordenado conforme el Señor las enunciaba en los 2 mandamientos que recopilan toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces hemos puesto actitudes y valores que tienen que ver de nuestra relación con Dios, como es ser adorador, como es temor a Dios, confianza en Dios, reverencia, piedad, por supuesto, amor a Dios. Hemos puesto también en un segundo lugar las actitudes que tienen que ver en nuestra relación con el prójimo. Aprender a perdonar, sinceridad, decirle la verdad, ser generosos, pacíficos. Todo esto tiene que ver en nuestra relación con el prójimo. Y finalmente hemos puesto unas actitudes y valores que tienen que ver con nuestra propia persona. Aprender a ser pulcros, limpios, tener paciencia, dominio propio, sobriedad,
decoro, todas esas son virtudes que vienen también en las Escrituras. Antes de hacer una tarea, os voy a enseñar otra diapositiva. Bien, ¿sabéis lo que es un... No sé, algunos sois muy jóvenes, pero ¿habéis hecho alguna vez una analítica de sangre? Pregunto. Sí. Más o menos. ¿O lo habéis visto, la analítica de sangre? Que vienen unos parámetros y viene una horquilla de... Si está de 3 a 18 está bien, si te sale 18 ya estás mal, ¿vale? Si tiene entre 100 y 200 de esto está bien, pero si tiene más de 200, ¡puf! Tiene un montón de triglicéridos esto. Vale, va. Bueno, yo no entiendo mucho de medicina. Voy dando. Ocurre en nuestro corazón que si lo pudiéramos ver, que no podemos verlo, solamente el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, es que en nuestro corazón hay valores, como tenemos aquí a la derecha, amistad, compartir, perdonar, amor, paz, pero también existen los contravalores, como decíamos en la diapositiva anterior, de nuestra naturaleza caída. Y ocurre que si estamos hablando de la amistad, por ejemplo, si vemos que dos niños son, uno no hace amistad con el otro y es irascible y le hablamos del compañerismo que tenían David y Jonatán. Resulta que ese alumno estaba en un umbral neutro, por ejemplo, es decir, a veces era enemigo, pero a veces era amigo. Entonces, al compartir la lección, no significa que directamente ya vaya a pasar de 0 a 10, ya quisiéramos nosotros. Pero quizás pase de 0 a +3, o a +5, o quizás a +10, ¿por qué no? En una sola lección, pero no es habitual. Aquí las cosas no son tan matemáticas, aunque lo estemos intentando ilustrar matemáticamente para comprender. Por ejemplo, en el corazón de una persona puede ser que haya venido a los pies de Cristo siendo un ladrón. Y no significa que cuando venimos a los pies de Cristo y confesamos nuestros pecados, ya todas nuestras enemistades, todas nuestras cadenas de impiedad ya se han liberado, sino que como experimentamos cada uno, cada día de nuestras vidas, tenemos muchas cosas todavía en nuestro corazón. Y para eso ha venido el Espíritu Santo, a santificar nuestro corazón, santificarlo como Dios es santo. Quiero decir que si un alumno es hurta, roba, si nosotros explicamos el mandamiento de no robarás, no significa que el alumno vaya a dejar de robar. Ya quisiéramos nosotros que deje de robar por una clase, pero imagínate que deja de robar, pasaría a nivel neutro. Ahora no roba, pero tampoco significa que caracterice la virtud de compartir. No roba, ha dejado de robar, ha dado un paso, y es importante este paso, pero no caracteriza todavía la virtud de compartir. Ya la caracterizará si el Señor lo permite. Pero esto lleva tiempo. Quiero decir que el aprendizaje de actitudes y valores lleva tiempo. A veces puede llevar un curso, a veces puede llevar una etapa, a veces puede llevar toda la vida. Hay personas que tienen deseos de venganza y les cuesta perdonar, pero les cuesta, y el Señor lo dice una y otra vez, perdonad como yo os he perdonado. Pero tenemos ahí esos resentimientos, tenemos ahí esos deseos que nos cuestan devolver un bien por un mal. Tenemos el odio, el rencor, aspectos, a lo mejor no somos muy violentos, somos más bien pacíficos, pues cuando escuchamos hablar de la paz del Señor, de seguida caracterizamos la paz. Bien, esto es lo que ocurre en nuestros estudiantes, esto es lo que ocurre en nuestro corazón, esta es nuestra vida de fe. Vamos prosiguiendo, como decía el apóstol San Pablo, prosigo al blanco. ¿Qué es proseguir al blanco? Que todo lo que está en negativo se vaya convirtiendo en positivo. Y no solo en positivo un +3 o un +7, sino en un +10. Que siempre nos amemos como Él nos amó, que siempre seamos pacíficos, que seamos humildes, siempre. Pero eso probablemente en la tierra no lo lleguemos a caracterizar. Ese blanco lo alcanzaremos en la gloria celestial, si el Señor lo permite, como anunciaba el apóstol San Pablo. Muy bien, pues ahora vamos a hacer una tarea respecto a esto que hemos explicado. Lo voy a poner en el chat. Vale. La tarea consiste en pensar, por favor, vosotros,
en una virtud y su contravirtud. Por ejemplo, que era verdad y mentira. No solamente pensarla, sino intentar pensar en un pasaje bíblico donde se cite ese valor o el contravalor, o un personaje que lo caracterice. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la paciencia, ¿qué personaje caracteriza en la Biblia la paciencia? Job, ¿vale? Entonces, la actividad es buscar un valor y su contravalor, y el pasaje bíblico o personaje que lo caracteriza, ¿vale? Irlo pensando, pero lo voy a compartir en el chat. Vale, ya está en el chat, ¿vale? Tenemos 2 minutos para hacerlo y luego un par de hermanos lo comparten, ¿vale? Profesor, Dime, Ana, dime. hola, tengo una duda. Justamente he estado leyendo Levítico 11 y como has hablado de valor y contravalor, me gustaría preguntar si limpio e inmundo sería un valor y un contravalor o si es más una característica. Bueno, es un valor y un contravalor, pero también es una característica. Es decir, hay animales limpios y hay animales inmundos, y también hay personas que están limpias o purificadas por la sangre de Cristo, y personas que están todavía inmundas, que están todavía en el pecado, ¿eh? Por eso es un valor y es un contravalor, pero también es una característica porque define un perfil de personas, ¿vale? Vale, entonces lo puedo servir para contestar la tarea. Sí, sí, sí. La idea de estas tareas, lo repito algunas veces, no se trata de que esté bien o de que esté mal. La idea de estas tareas es provocaros a pensar y deliberamos en grupo para aprender todos mutuamente, ¿vale? Es decir, que cuando pongáis algo en el chat, si está mal, no preocuparos de que esté mal. La cuestión es poner algo en el chat que esté en sintonía con lo que yo estoy preguntando, porque eso es lo que os demuestra que estáis participando, que vuestra mente y nuestro corazón está ahí retroactivo. No estáis aquí en el chat y estáis viendo el partido del Mundial por otro lado. No estáis perdiendo el tiempo. La idea nuestra es serviros, y la idea también nuestra con las pruebas esta es que nos demostréis que estáis aprovechando el tiempo. Vale, vamos a comprobar. Perfecto, muchas gracias. Amén, Ana. Venga, 2 hermanos o hermanas que tengan libertad de compartir sus valores. Yo brevemente, si me permitís. Vamos, Jonathan. Sí, muy rápidamente. Valor, Sí. la generosidad. La vemos en Bernabé, que dice vendió una hacienda que tenía y llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Contravalor,
A continuación, ¿quiénes? Ananías y Zafira, que hicieron lo mismo, pero guardaron una parte. En Hechos 5 ya, el siguiente capítulo. Perfecto, Jonathan. ¿Veis? Casi en pasajes similares aparece el valor y el contravalor. Eso aparece mucho en Proverbios. Aparece el valor y en la frase siguiente el contravalor. Y en toda la escritura para subrayar la idea del valor. ¿Quién caracteriza una virtud? Es quien caracteriza lo contrario. Como hemos visto, las personas no partimos de cero en las actitudes y valores, como en la mente. En la mente algo no se sabe, está en cero. Pero en el corazón no se parte de cero, habitualmente se sale de menos lo que sea. ¿Vale? Otro ejemplo, por favor. Yo. ¿Puedo? María. Hola. Luego Eva, ¿vale? Vale. Yo puse como valor la constancia y el tesón. Y como contravalor la inconstancia y la renuncia. Y el personaje Noé. Noé, que a pesar de todos los contratiempos, él no cesó en su tarea. Constancia tuvo que tener para hacer un arca semejante en medio del campo. Amén. Es muy importante el tesón, la perseverancia. Todo lo que se empieza hay que finalizarlo. Hombre, si se empieza para bien, si se empieza mal, mejor rectifica a tiempo. Pero el que empezó en nosotros la buena obra, él la finalizará. Y nos encomienda que aquello que nosotros pensemos con nuestro matrimonio, la educación de nuestros hijos, con nuestro ministerio educativo, si Él nos lo encomienda, que lo finalicemos, que no lo abandonemos a medio hacer, que queda muy feo y no da gloria a Dios. Eva. Amén. Hola, como valor la mansedumbre, como contravalor la ira. Se habla de Moisés como el hombre más manso de toda la tierra y luego también Jesús es el ejemplo de mansedumbre. Amén. Fíjate en Moisés, que a los 40 años salió a ver a su pueblo, y ¿recordáis lo que hizo con un egipcio que estaba golpeando a un hebreo? Lo mató. Lo mató. ¿Era el hombre más manso de la tierra entonces? No. No. Había aprendido cosas de su madre, Jocabed, a amar y temer a Dios, pero todavía le faltaba caracterizar. ¿Qué hizo el Señor? Al desierto, 40 años. Cuando regresó, ¿era el hombre más manso de la tierra? ¿Estaba capacitado para soportar la terquedad de los hebreos otros 40 años guiándolo por el desierto? A veces ser manso cuesta, ni tanto que le costó. 40 años viviendo en el campo una persona que había sido educada para ser príncipe. Es un muy buen ejemplo. Veis que todos los personajes de la Biblia, en toda la escritura, aparecen atributos de Dios. Lo vimos al principio. ¿Qué dijo Jesús? Aprended de mí que soy manso. Es decir, que Moisés estaba caracterizando cuál hijo, cuál siervo sobre su casa, la virtud del hijo. En gloria a Dios por Moisés, pero más gloria al Señor por el Señor, que es el que caracteriza todos los valores al 100%. Amén. Uno más y pasamos a la siguiente tarea. Sí, yo. Yo he elegido la lealtad y el personaje bíblico, pues Ruth. Y el contravalor es la deslealtad. La deslealtad, la fidelidad, la infidelidad. Claro que sí. No te dejaré, no te dejaré. Por supuesto, aunque las situaciones eran muy difíciles, ser fiel hasta la muerte es de una gloria a Dios tremenda. Ser leal al amigo, ser leal, por supuesto, al esposo, incluso ser leal a tu suegra. Ser leal a la suegra. Ay, señor, mi suegra tiene 25 años, me da la chapa. Bueno, vamos a pasar página. Pero va bien, lo comparto. Gloria al Señor por Ruth, que tiene un testimonio precioso. Bien, ahora, lo importante es saber qué es lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros alumnos, qué es lo que nosotros estamos viendo, percibiendo que nuestros alumnos no tienen para nosotros preparar las clases para que ellos las aprendan. Si preparamos la historia de Ruth, la historia de Moisés, preparamos la historia de Ananías y Zafira, si preparamos la historia de Noé, nuestros alumnos van a aprender esto. ¿Me explico?
No solamente tenemos la meta, sino ahora vamos a ir aprendiendo cómo los alumnos van aprendiendo estas lecciones, que es precisamente con escuchar de personajes bíblicos, pero eso es lo que os voy a compartir en las presentaciones gráficas siguientes, ¿vale? Y luego hacemos una pequeña tarea. Si no veis, por favor, me lo hacéis constar o no escucháis, ¿vale? Es un poquitín más técnico. Hasta el momento hemos estado introduciendo en el tema de actitudes y valores. Hemos visto este diferencial semántico de lo que puede ser una radiografía del alma de una persona, aunque eso es indescriptible, pero intuitivamente se percibe cuando una persona es un usurero o una persona es violenta, como se está también anunciando en estos días. Bien, ¿cómo una persona aprende? Este es el tema ahora, importante. ¿Cómo una persona aprende? ¿Cómo una persona mejora? ¿Cómo una persona progresa de lo malo a lo bueno? De ser violento a ser pacífico. Bien, pues aquí vemos como 5 pasos, y no quiero con esto decir que haya 5 pasos, es una forma de intentar explicar algo que ocurre en nuestro interior y que puede ocurrir en un solo paso. No tienen por qué ser 5, también pueden ser 2, pueden ser 5, pueden ser más. Pero está claro que la persona tiene que captar una actitud, primero aprenderla en su mente, recepcionarla, que es el paso 1, recibir la idea, el pasaje bíblico, por una predicación, por una enseñanza cristiana, por una ilustración que haya escuchado, y entonces su mente se activa. Luego hay un proceso de comprender y analizar esa información bíblica para establecer conexiones con experiencias pasadas. Luego vamos poniendo en orden nuestra escala de valores, lo que se llama ordenando nuestros valores. Yo quiero caracterizar esto o no, porque uno puede escuchar hablar de la generosidad, pero también conforme lo escucha lo repele, porque quiere seguir siendo avaricioso. Entonces lo retiene según su escala de valores que también va ordenando. Y cuando está con una actitud favorable, va poniendo en acción ese conocimiento bíblico, esa actitud, y la va aplicando en situaciones reales, si no siempre, sí habitualmente. Y luego entramos en el último apartado que se llama aprender. Ya no es aprender, sino aprender. Es cuando esta actitud o este valor lo caracterizamos en nuestra vida. Llegamos a ser. No a decir que somos, sino a ser mansos, a ser generosos, a ser verdaderos, a ser pacíficos, que es el final del aprendizaje. En el anterior tema vimos nosotros que los contenidos cognitivos progresaban como si fueran una escalera. ¿Recordáis aquella escalera que poníamos con unos niveles de aprendizaje? Aquí no hay una escalera tal cual, sino más bien en un plano horizontal, una persona va pasando por estos niveles. Pero yo digo que estos niveles no tiene por qué pasarlo de uno en uno. El ciego le preguntaron que si era ciego, dice, mira, yo sé que antes no veía y ahora veo. De entrada, yo sé, en mi testimonio personal, que era un idólatra cuando conocí a Cristo, y ese día dejé de ser idólatra, en un día. Pero sé que en mi corazón quedaron muchas manchas que el Espíritu Santo sigue trabajando en ellas. Por ejemplo, en la mentira tuvo que trabajar, pues supongo que seguirá trabajando, por años, para que no lo mismo ser un mentiroso que vivir en la mentira, que decir alguna mentira de vez en cuando y que además si la dice te duela. El cómo un valor pasa de recepcionarse a respuesta, a valorarse, a organizarse en nuestro interior y a caracterizarlo, es lo que describen estos verbos. Estos verbos son esos principios de actividades que a nivel cognitivo os hablábamos el otro día para plantear situaciones de aprendizaje o para plantear tareas, actividades. Los verbos, recuerden que son actividades en las cuales las personas pueden
pueden aprender a interiorizar sus valores. Vale. Bueno, pues ya hemos dado una vuelta más. Ya no solamente estamos viendo qué es un valor y qué es un contravalor, de qué posición parten nuestros estudiantes, sino que estamos percibiendo, por lo menos estamos adquiriendo las primeras pautas de cómo un estudiante va pasando de aprender a aprender. Esto ya decimos que no siempre ocurre. Está la libertad del ser humano. Hay cosas que te entran en la mente, pero tú no quieres guardarla en tu corazón. No quieres ser dadivoso, no quieres ser generoso. Sigue amando el dinero. Aunque hayas oído de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero de este mundo si pierde su alma. Pero no quiere. Las personas viven con sus propias ataduras. Pero aquella persona que quiere modificar su conducta, conducta es hábitos de vida, hábitos que forman nuestro carácter, hábitos que van moldeando el corazón, es una obra sobrenatural que va haciendo el Espíritu Santo con la educación de nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestras lecciones de iglesia, con lo que nosotros vamos estudiando. Vosotros a veces tenéis una idea misionera que os llama la atención, estáis recesionando, no significa que mañana vayáis a ser un misionero, pero vais estudiando más del tema, vais organizando eso en vuestro interior, vais ordenando en vuestra propia escala de valores. Escala de valores es que todos tenemos prioridades sentimentales y actitudinales que priorizamos en nuestra conducta. Y cuando la misionología ocupa un alto valor, entonces cuando nos encomendamos a la misión de ir y llevar el evangelio a toda criatura y vamos al sistema educativo contra viento y marea por amor al Señor y por amor a las personas, porque ya estamos llenos de ese valor. Eso a veces decimos que tarda poco, en unas personas tarda poco tiempo, en otras personas tarda mucho tiempo y en otras personas no ocurre nunca, como ocurre en muchos principios y valores. Os voy a enseñar una pirámide que nos va a ilustrar la fase final de estos apartados. Una pirámide de cómo se aprenden. No sé si estoy compartiendo. Un momentito. Compartir pantalla. Vale, estáis viendo una pirámide, ¿verdad? Sí. Vale. Para aprender las actitudes y valores, nos va a servir esta ilustración de referencia. Esta pirámide que va de experiencias que están en la base de la pirámide, abajo, ¿veis? Experiencia directa, y la pirámide luego va estrechándose. Esto representa que de todas las actividades de aprendizaje que nosotros podemos plantear, van de las más importantes que están en la base de la pirámide y se va subiendo para arriba a las menos significativas, pero también son de aprendizaje. Me explico. Como decíamos antes, la mejor experiencia que un estudiante puede tener es la experiencia directa. ¿De quiénes aprendieron los apóstoles? De Jesús, el Maestro. ¿Dónde los montó el Señor para que aprendieran? En la barca de la vida, que es frágil, es débil, pero estuvieron con Jesús, viendo y oyendo y palpando todo lo que Jesús decía. ¿De quiénes van a aprender más nuestros alumnos? Nuestros mejores alumnos van a ser nuestros hijos, van a ser en nuestro discipulado aquellas personas que estén cerca de nosotros, porque no solamente nos van a oír, sino que nos van a ver cómo tratamos al que nos hace daño, cómo bendecimos al que nos habla mal, cómo perdonamos o no perdonamos, cómo somos de dadivoso o de generoso, aunque esto se hace con discreción para que ni tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda, pero nos van conociendo en el día a día. Nuestros mejores alumnos son nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay una experiencia directa. Las actitudes y valores se aprenden directamente de las personas próximas. Por eso
quien quiera educar a sus hijos se tiene que esmerar en estar con los hijos. No vale horas de calidad. Aquellos que dicen, no, yo a mis hijos 1 horita de calidad y el resto del tiempo se lo educa una tercera persona que contrata, que a lo mejor no es ni creyente. No, no, no. Las tareas principales, el ministerio principal de nuestra vida es la educación espiritual de nuestros hijos y eso depende directamente de nosotros, porque ellos nos van a tener a nosotros como modelo, como referencia. Vale, ¿qué ocurre? Que en nuestras lecciones de clase nosotros no podemos estar con los alumnos todo el día. Es más, nosotros no podemos estar más de 1 hora. Estamos 1 hora a la semana. Entonces llega la segunda plataforma, lo que se llaman experiencias simuladas. No son experiencias conmigo, pero ahora son experiencias simuladas. Aquí es donde entran todas las lecciones bíblicas. No pongo mi experiencia, pero sí pongo la experiencia de David, la experiencia de Ruth, la experiencia de Débora, de Jeremías, de Santiago, de Pablo. Las vamos poniendo, las vamos contando, las vamos narrando dramáticamente, como hoy estuvimos comentando la historia de Josué y de Caleb. Son experiencias simuladas, experiencia indirecta, pero los procesos de enseñanza-aprendizaje nos dicen que este tipo de actividades son muy buenas para el aprendizaje de actitudes y de valores. Y así iríamos subiendo con dramatizaciones, demostraciones, excursiones, televisión, películas, que os voy a comentar en un pequeño clic cómo irían de aprendizaje estas para plantear lo que se llaman principios de aprendizaje, es decir, actividades que nosotros plantearíamos para que nuestros alumnos aprendan actitudes y valores. A ver si lo veis, un momentito. En el ejercicio anterior lo que hemos planteado es el ideal. Hemos planteado la meta, qué es lo que queremos que el alumno, nuestros alumnos, aprendan con la clase que nosotros vamos a implementar. Ahora, en el temario, plantea una serie de principios de aprendizaje que nos van a ayudar a elaborar clases para que los alumnos aprendan actitudes y valores, para que esto no solamente sea un ideal. Sí, yo quiero que mis alumnos aprendan la honradez, quiero que mis alumnos tal, pero ¿cómo? ¿Cómo aprendo yo esto? Que esta es la didáctica, cómo aprender actitudes y valores. Ahora estamos en el corazón de esta asignatura, ¿cómo se aprende? Bueno, pues la lección nos da algunos principios. No son principios excluyentes ni exclusivos, son algunos principios generales, pero son muy prácticos. Por ejemplo, dice el primer principio, provea oportunidades para que los alumnos observen a guías y compañeros que den el ejemplo correcto, que ejemplifican la actitud. ¿Recordáis qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando llamó a los apóstoles? Les dijo que estuvieran allí con él, ejercer la tarea, porque ha hecho el mapa conceptual, o ha hecho bien el mural, o ha aprendido bien, o por ejemplo, en una situación en la que uno le ha dicho una palabrota, una situación que uno le ha dicho una palabrota, aquel en vez de contestarle con otra palabrota, ha mantenido silencio o le ha hablado pacíficamente. Entonces en ese momento es cuando nosotros realzamos a esa persona y valoramos esa actitud. No entrar en una actitud comparativa de las virtudes de un alumno con los defectos de otro. Y decir, mira fulanito que bien le saca punta al lápiz, igualito que tú, que era un desastre. Uf, porque eso sale a relucir muy rápido. Sale a relucir en las madres, los padres, sale a relucir en los maestros, y eso hace heridas emocionales. Entonces, una cosa es reforzar el ejemplo, la virtud, y otra cosa es comparar. Porque no podemos comparar la virtud de una persona con la flaqueza de otra, sino intentar hablar de actitudes cuando brotan y ponerla de manifiesto para que se observen. Una segunda actividad es plantear lecciones para que los alumnos lean u oigan acerca de personas que ejemplifican la actitud. Bien, esto básicamente es lo que hacemos nosotros en una clase. Nosotros no tenemos oportunidad de estar conviviendo con nuestros estudiantes todos los días, como convivimos con nuestros hijos, o como el Señor Jesús estuvo con sus
apóstoles. Nosotros con nuestros estudiantes compartimos un ratito a la semana, habitualmente 1 hora o 1 hora y media de sesión de clase. Entonces nosotros ahí no podemos estar esperando constantemente a que salga una actitud y hacerla ver, sino que usamos las oportunidades que surjan. Entonces lo que hacemos es plantear lecciones como la de Zaqueo, de personajes que ejemplifican una actitud. Y entonces narramos la historia de Zaqueo reforzando las actitudes que llevaron a este hombre a la conversión primero y a su cambio de actitud de la avaricia a la honradez. Y reforzamos en la explicación y luego las actividades de aprendizaje que vayamos poniendo. Otra actividad es proveer personas que tienen autoridad. Por ejemplo, un maestro, por ejemplo, un misionero. Como vosotros sois personas de autoridad para los estudiantes, va a ser muy normal que las niñas lleguen a vestirse igual que vosotras, que sois mujeres, pues igual totalmente no, pero si tenéis un perfil de peinado, tenéis un estilo de bolso, tenéis lo van a copiar, lo van a copiar. Los niños respecto de los varones habitualmente también. Claro, eso es un detallito, relativamente agradable incluso, pero lo más importante es que ellos van a copiar, van a imitar todo lo que vosotros hagáis, el tacto con el que tratéis a otra persona, con las palabras de respeto con las que habléis al reverde, con la delicadeza con la que tratáis al que os chilla, porque son situaciones que se dan en las clases. De todo eso que vosotros estáis haciendo, los alumnos van aprendiendo. Otras actividades son ayudar a los alumnos a identificar y especificar la actitud y aprender lo que significa. Esto aproximadamente fue lo que hicimos anteriormente. De una actitud, identificarla en un personaje, en una película, en un microchip, y aprender lo que significa, buscar el diccionario, compartir en un grupo, deliberar sobre esa actitud. Son actividades que ayudan a madurar la actitud. El último que os voy a compartir, aunque aquí están todos y cuando estoy haciendo este tema, pero por hoy, dice, provea maneras por las cuales los alumnos pueden tener experiencias emocionales significativas. Si queremos que los niños, digamos, respeten a los ancianos, pues lo podemos llevar a un hogar de ancianos, y según las edades, ¿no? y van a tener experiencias emocionales significativas, o a un comedor social, y ver cómo hay gente en pobreza con la que se comparte generosamente bolsas de comida. O también se puede hacer con películas. Las películas y los cuentos bonitos enseñan muchas cosas bonitas, igual que los chistes y los cuentos feos, pues enseñan muchas cosas feas. Si vosotros tenéis alumnos que están constantemente viendo cómics de Pokémon y de toda esta gente, pues van a venir pegando puñetazos por todos lados. Ahora, si por ejemplo vuestros hijos le ponéis películas de Winnie the Pooh, o muchas de las películas de Disney, van a ir aprendiendo virtudes. Por cierto, las de Winnie the Pooh son preciosísimas. El servidor tenemos 4 hijos y le hemos puesto todas las películas de Winnie the Pooh, todas las tardes estas de lluvia, aprendiendo cosas, porque son experiencias emocionales significativas, son de cuentecitos, pero ellos también la trasladan a sus vidas. Vale. Pues la siguiente, entonces, tarea va a ser, con estos principios, que ahora lo volveré a poner en pantalla, elaborar una actividad de aprendizaje de actitudes y valores para alumnos. Es decir, una simulación de que estáis con alumnos de segundo de secundaria o con alumnos de tercero de primaria y planteáis una actividad de aprendizaje sobre las actitudes y valores. Ya habéis visto que la que hemos hecho antes era la actividad basada en el principio 4, en el de identificar un personaje que caracterice una actitud o un valor. Podéis hacer otra vez el 4 o podéis hacer
una actividad basando en algunos de los otros principios, ¿vale? Os lo voy a poner primero en el chat y os vuelvo a poner la presentación gráfica para que la tengáis de referencia. Vale, ya en el chat está. Y os pongo otra vez entre la pirámide, voy a ir alternando el cuadro de la pirámide y el de principios, ¿vale? Compartir. Que os vaya sonando que cuando estéis haciendo el tema de cada uno de estos principios, podréis ir realizando tareas de aprendizaje en directo. Estos temas los hemos elaborado de una forma interactiva, de tal manera que os vais a encontrar cuestiones que os plantean preguntas y os va a dar la respuesta inmediata. Preguntas de verdadero o falso, de cuál de estos principios cumple esta u otra actividad, y os va a iluminar mucho para plantear actividades dinámicas de aprendizaje, de actitudes y valores, que es un tema importantísimo en las clases de enseñanza evangélica. Y en general tendría que ser en todo el sistema educativo, pero el sistema educativo en general se ha olvidado de las actitudes y valores. La nombran, la citan como ideal, pero luego no la practican. Vale. Bien, pues si es posible, personas que no hayan compartido, en libertad, podéis compartirnos entonces algunas actividades de aprendizaje, de actitudes y valores, y si se basan en los principios. Yo tengo una. Venga, Sara, vamos a ver qué tiene. Pues yo elegí antes como principio la honestidad y contravalor en ser estafador. Sí. Hay un juego que a veces sí que lo he hecho, y es que se le da a los niños una tarjeta verde y una roja, o un círculo verde y otro rojo. Es el semáforo, le digo yo. Sí. Y nada, tú dices, los niños van andando por el aula y tú dices algo, un caso concreto, y el niño, si lo ve que es honesto, saca el verde, y si ve que es de estafador o que no es correcto, pone el rojo. Muy bien. Un estudio de caso simulado, y ello le ayuda a identificar la actitud
y además le ayuda a identificarla de forma manifiesta, porque a ti te presentan si es verde o rojo y tú les puedes corregir sobre la marcha. Es muy importante las actitudes y valores corregirlas en directo. Si usted hace una prueba de actitudes y valores y yo la corrijo dentro de un mes, no modifica realmente vuestra conducta. En general, todas las pruebas es bueno corregirlas lo antes posible, pero concretamente lo de actitudes y valores son eficientes cuando se corrigen en directo. Y en este caso tú lo haces en directo porque tú en directo le dices ok o le corrige y le explica por qué sí o por qué no. Es estupenda, Sara, la actividad, ¿vale? Venga, gracias. Estupendo. ¿Otra hermana, otro hermano? Pues si me permitís. Vamos, Joaquín. Pues mira, yo de hecho es algo que hacemos en el instituto con los chicos de secundaria. Aprovechando las Navidades, procuramos apuntar al hecho de que hay gente que incluso en estas fechas está muy solo y pasa las Navidades muy solitaria. Y tenemos una residencia de ancianos bastante cerca del centro. Entonces, la actitud a trabajar sería pues la solidaridad o la consideración con otros. Entonces, les pedimos a los chicos que elaboren un vídeo o una tarjeta navideña de felicitación pensando en alguien a quien no conocen, pero que se pusieran en la piel de esa persona y que les gustaría recibir o qué mensaje les gustaría recibir de parte de un desconocido. Hacen esas tarjetas y posteriormente nos damos un paseo en uno de los últimos días del curso para compartir un tiempo con los ancianos. Los de música han preparado algunos cánticos, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que se genera un ambiente bastante interesante. Y además, para aquellos que me preguntan que cómo se me ocurre la idea, yo les comento que parte del pasaje bíblico de cuando Jesús es presentado en el templo y hay dos ancianos en esa historia. Es decir, Dios en toda la historia del nacimiento del Señor Jesús tiene en cuenta a multitud de personajes, a multitud de personas y de muchas edades, entre ellos ancianos, que son Simeón y Ana. Y bueno, pues eso es lo que propongo. Son corona de nuestra sociedad, no son los desechos de la sociedad, son la corona de nuestra sociedad. Una sociedad se valora en la medida que valore a sus mayores. Quien le da valor y prestigio a sus mayores es una sociedad madura. Las sociedades ególatras, inmaduras, son las sociedades que desperdician a sus mayores y no lo tratan como se merecen. La actividad es muy buena, Joaquín, porque no solamente tomáis conciencia de una necesidad, que podía ser una actividad, hablar de esa necesidad, sino que ya os implicáis hacer una actividad dinámica de ir al centro, con lo cual ya pasa a ser experiencial, que ya veíamos en, creo que era el principio de aprendizaje 5, que tiene más influencia que la primera, lo de las cajitas de los niños de la Navidad, lo de las ofrendas misioneras, son actividades ya pragmáticas que ya implican algo más que tomar conciencia de esa necesidad, sino que ya ponemos, los caminos se hacen andando y las actividades, las actitudes se modifican en el camino de la vida. En el camino de la vida, haciendo las cosas no sin ton ni son, sino con una orientación didáctica. Es decir, tú le estás dando un sentido a esa experiencia para que sea didácticamente edificativa para sus vidas, que es lo que aquí estamos también aprendiendo. No hacer actividades por entretenerse, sino hacer actividades con un sentido didáctico de aprendizaje, en este caso espiritual, que es lo más valioso. Muy bien, amén, Joaquín. Una última aportación, por favor, de un principio de actividades. ¿Alguien que lo... Hola. Sí. Hola, Antonio. Sí, Antonio. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Mira, pues a mí se me ocurrió quizás pues hacer una representación, ¿vale? Dramática, ¿eh? Una dramatización pues de la alimentación de los 5.000, ¿vale? Por parte de Jesús. Ahí identificaríamos quizás la actitud de la gran misericordia que tuvo Jesús en ese momento pues con aquellas personas, ¿vale? Que realmente pues no tenían nada que echarse a la boca. Y quizá el principio de aprendizaje pues sería más bien abajo en la pirámide, pues por la dramatización. No es una experiencia real vivida por ellos, pero pueden ponerse en el pellejo de estos. Exactamente. Las dramatizaciones
ayudan mucho no solamente a lo que es la interpretación y al desarrollo de habilidades de autonomía e interrelación social, porque te ayuda a expresarte en público, te ayuda a romper la vergüenza, te ayuda a comunicarte, te ayuda a romper barreras de empatía y tal. Eso es secundario para nosotros. Para nosotros lo importante de la dramatización es que ellos están leyendo el pasaje para caracterizarlo en la interpretación. Es dinámico, es entretenido, a veces hay que dedicarle mucho tiempo, pero también actividades que requieren mucho tiempo también dejan mucha huella. Quizá esa dramatización, aunque le hayas dedicado 3 clases, le va a dejar una huella que va a perdurar por años. Mientras que a lo mejor si la clase de los 5.000 la damos en lámina, pues a lo mejor le va a durar menos tiempo, ¿vale? Ya es como tú tengas en tu corazón el plantear las cosas según el énfasis de la actividad. La actividad es preciosa, a los niños les encantan las dramatizaciones, bueno, les encanta lo más grande, ya en adolescentes ya les da lache, ya les da vergüenzas diferentes, aunque nosotros las iglesias sabéis que tenemos, bueno, teatro y dramatizaciones, ahí nos salen artistas por todas las esquinas en nuestra asamblea y nuestras congregaciones, porque están desde niños interpretando dramatizaciones y eso no es poca cosa. Están aprendiendo de historias bíblicas a caracterizarlas y la llevan ellos calando en sus vidas y en sus corazones toda su vida. Muy bien, hermanas, hermanos, pues vamos a dar por finalizada la reunión, que sabéis que me gusta ser puntual, y luego nos vamos a quedar en la tutoría colectiva. Lo que sí quería, para finalizar, no solamente agradeceros vuestro dinamismo y vuestra aportación, estos 4 actividades formativas, sino ya emplazaros al seminario de enero y, si Dios quiere, en la siguiente asignatura de diseño y desarrollo del currículum, que es un poquito difícil, pero también tendremos 4 actividades formativas con otros profesores que nos ayudarán a aprender todas aquellas tareas. Amén. Si os parece, por favor, un hermano, nos agrada que terminéis en oración, ¿vale? Por favor, una persona que tenga libertad de terminar en oración. Tú eres un Dios bueno con nosotros, Señor. Tú eres un Dios y un Padre potente, poderoso. Señor, te agradecemos este tiempo que hemos tenido. Te agradecemos por nuestro profesor, por Diego y por todo el equipo, Señor. Y, Padre, ponemos nuestras vidas a tus pies, Señor, siempre pensando que tú tienes un plan, Señor, perfecto para nosotros, Señor. Ayúdanos a mañana con las clases o con lo que vayamos a hacer, Dios mío. Amén. Bendícenos, Señor, porque te necesitamos, Padre, necesitamos de ti, Señor, y esto que hacemos no es cualquier cosa, Señor. Menos más que estás tú a nuestro lado, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En tu nombre, amén. Amén, amén. Muy bien, pues dejamos de grabar y nos vemos, si Dios quiere, en el seminario. Que os vaya bien.